Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a la licenciada Miriam Guadalupe Villegas Vega. Ella es coordinadora estatal del INEGI en Sonora, quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, Miriam? Muy buen día. Buen día, Selena, me gusta saludarle y a todo el auditorio también. Bueno, el INEGI acaba de presentar los resultados del MVP 2021, que es esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública. ¿Cuál es la información que podemos obtener de esta encuesta? Bueno, sí, como lo comentas, ahora recientemente en septiembre publicamos los datos de esta encuesta, la cual permite hacer estimaciones para el país y para los estados sobre la prevalencia delictiva, que afectan a todos los hogares el año anterior. Además que podemos ver las tasas de victimización y una parte muy importante, la cifra negra, es decir, el total de delitos que nos declaran los informantes sin que haya habido una denuncia o una carpeta de investigación, ¿no? Es una parte muy importante, que es la única fuente que tenemos para saber, para tener una estimación acerca de toda la victimización que pudo ocurrir en el país y en el estado. Y en este sentido, ¿nos podemos informar de cuáles son los delitos que se cometen con mayor frecuencia en la entidad? Sí, claro que sí. El ENVIPE nos dijo que 30.1% de los hogares en Sonora tuvo al menos una víctima. Estamos hablando de 535.957 víctimas, casi 536.000 víctimas del delito, y a ellas le ocurrieron un estimado de 710.000 delitos en Sonora. ¿Cuáles fueron los principales delitos en el estado? Algo bien interesante. El principal delito, o lo que ocurre más frecuentemente en la entidad, son los otros robos. ¿Qué son estos otros robos? Bueno, pues se trata de aquellos delitos, digamos, de oportunidad, de que se llevan las cosas que dejamos en el patio, la bicicleta, quizás la moto, algunas prendas de vestir del tendedero, carterismo, es decir, no entran a nuestra vivienda, pero se llevan nuestra propiedad de alrededor, y a veces hay carterismo, pero digamos que no es un asalto, no nos enteramos de cuándo ocurre y no ingresaron a nuestra vivienda. Ese es el principal delito que ocurre en el estado. Lo sufrieron 8.141 personas de cada 100.000 habitantes de la entidad. Este es algo bien interesante que está ocurriendo, porque pues este es el principal que ocurre, y en segundo lugar se encuentra el fraude, que incluye el fraude bancario, el fraude al consumidor, con 5.700 prácticamente delitos por cada 100.000 habitantes, y en tercer lugar es la extorsión. Es decir, no estamos hablando ya de un robo a casa habitación, que también pues se encuentra dentro del sexto lugar de prevalencia o de incidencia en el estado, pero los principales son los otros robos, el fraude y la extorsión. Estos son los principales que ocurren en nuestra entidad. Y me imagino que pues algunos de estos delitos también deben de ser derivados de la pandemia de COVID-19, que también pues afectan a las personas cuando las extorsionan. En esta encuesta, Miriam, ¿nos podemos enterar de cuál es el perfil de las víctimas que sufren estos delitos? Si son más hombres o más mujeres, o en qué grupo de edad se encuentran. Sí, en total, del total de víctimas, ya les había comentado que son casi 536.000 víctimas totales del delito en el estado. 50.6% son hombres y 49.4% son mujeres, es decir, ligeramente superior para el caso de los hombres. Y en sí, del total de varones, 26.4% fueron víctimas de algún delito, mientras que las mujeres este porcentaje es de 23.6%. De nueva cuenta, ligeramente menor que el de los hombres. Entonces nos habla pues que los hombres son ligeramente más victimizados que las mujeres, y también pues hay una tendencia diferenciada dependiendo del grupo de edad de las personas, siendo el más frecuente el de los jóvenes de 20 a 29 años, que concentran el 22.7% de las víctimas, seguido también de esta población más joven de 30 a 39 años con 22%.
estamos hablando de la gente que está más expuesta, digamos, ¿no? Que suele estar más tiempo en la calle, ya sea por cuestiones de trabajo, de esparcimiento, etcétera. Así es. Y en este sentido, ahorita que nos mencionabas cuáles son los delitos que se cometen con mayor frecuencia, que nos hablabas de los robos, de estas cosas que a veces podemos dejar por fuera de casa o incluso de las extorsiones, ¿cuál fue el costo pagado por los sonorenses debido a estos delitos ocurridos durante el 2020? Pues fíjate, que bueno que lo preguntas. De hecho, es un dato muy interesante que arroja la encuesta, porque les preguntamos a causa del delito si tuvieron que tomar alguna medida preventiva o bien cuánto representó la pérdida económica de ese bien, o bien pudo derivar ese delito en algunas lesiones que tuvieron que llevar a daños en la salud y pagar cuentas médicas, etcétera. Y en total en el estado se gastaron durante 2020 5,880 millones de pesos a causa del delito. Esto lo gastó la ciudadanía en general. De ese recurso, 46.9% fue para tomar medidas preventivas. ¿Qué es esto? Pues cambiar la cerradura, poner alguna alarma, colocar rejas o bardas, o algunas acciones conjuntas con los vecinos, hacer una cerrada, controles de acceso, comprar un perro guardián incluso, u otras medidas. Es decir, de estos 5,880, 46.9% se fueron a prevenir para que esto no ocurra, mientras que 51.1% es en sí lo que representó la pérdida del bien, de estos 5,880 millones de pesos, mientras que el 2% de ese gasto se fue a gastos a consecuencias de daños en la salud. Estamos hablando que en México la cifra del costo del delito son 277 mil millones de pesos. En sí la violencia o la victimización representa el 1.8% del PIB nacional, ¿no? Para darnos una idea de lo que se presenta estos costos para la ciudadanía. Y yo creo que pues para reducir estos delitos es muy importante también incentivar la cultura de la denuncia. En ese sentido, ¿tienen aproximadamente cuál es el porcentaje de los delitos que se denuncian y de la cifra negra? Sí, claro que sí. En Sonora, 7.5% de todos esos delitos que les mencionamos, de los casi 710,000 delitos, solo 7.5% fue denunciado. Y de ese 7.5%, el 67.9% tuvo un inicio de una carpeta de investigación. Estamos hablando solamente del 5.1% de los delitos. Entonces, en Sonora, la cifra negra son 94.9%. Muy alta. Es decir, muy alta. En el país es de 93.3%. En Sonora es ligeramente mayor. Estamos hablando que del total de lo que se conoce, de lo que llega a una carpeta de investigación, que ya es mucho, pues 95% más no es denunciado y no aparece en ninguna investigación ni en ninguna otra cifra oficial, vaya. Miriam, por último te preguntaría, las personas que estén interesadas en saber más sobre este tema, ¿dónde podemos encontrar más información? Bueno, así como toda la información que publica el instituto, la tenemos disponible de forma gratuita con una gran desagregación en nuestro sitio de internet www.inegi.org.mx. Excelente, pues entonces ahí podemos consultar toda esta encuesta nacional completa. Muchísimas gracias, Miriam, que tengas muy buen día. Al contrario, Selena, buen día.